Un saludo a todos. Vamos a continuar con nuestra unidad número 3, que es sobre lógica matemática. Continuando con el tema de las proposiciones, vamos a ver otros conectores que nos ayudan a formar proposiciones compuestas, que son los condicionales y bicondicionales. Vamos a iniciar entonces con el condicional. Observen el siguiente enunciado. Dice: el decano ha anunciado que si el departamento de matemáticas obtiene 20,000 pesos adicionales, entonces podrá contratar a un nuevo docente. Observen las palabras que están resaltadas en rojo. Estas son las representativas de una proposición compuesta condicional. Estamos condicionando que pase el primer enunciado, que pase el segundo enunciado si ocurre el primero. Se va a contratar a un nuevo docente si el departamento obtiene los 20,000 adicionales. Dice: si P y Q son proposiciones, la proposición compuesta, si P entonces Q, es una proposición condicional y se denota por esta flecha que tenemos de este lado. A la proposición que tenemos a la izquierda le vamos a llamar hipótesis o antecedente, y a la que tenemos a la derecha le vamos a llamar conclusión o consecuente. Vamos a ver la tabla de verdad de una proposición condicional. Definimos de nuevo nuestras dos proposiciones iniciales. P dice: el departamento de matemáticas obtiene 20,000 pesos adicionales, y Q, el departamento de matemáticas contrata un nuevo docente. Si con estas dos proposiciones formamos una proposición compuesta condicional, si P entonces Q, diría: si el departamento de matemáticas obtiene 20,000 pesos adicionales, entonces podrá contratar a un nuevo docente. Acá tenemos la tabla de verdad para la condicional. Cuando las dos proposiciones que forman la condicional son verdaderas, el resultado va a ser verdadero. Si cuando tenemos dos proposiciones y la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces diremos que el resultado va a ser falso. Esta es la única ocasión en la que, o la única combinación en la que una proposición condicional resulta falsa: cuando la hipótesis es verdadera y la conclusión es falsa. Cuando la hipótesis es falsa y la conclusión verdadera, entonces también decimos que el resultado va a ser verdadero. Y cuando ambas son falsas, también el resultado es verdadero. Entonces, como les decía hace un momento, siempre da verdadero, solamente da falso cuando la hipótesis es verdadera y la conclusión me resulta falsa. Al igual que con la disyunción y la conjunción, resulta lógico encontrar los valores de verdad para este tipo de proposición. Ocurre al igual que en nuestro lenguaje natural. No necesitamos necesariamente memorizar cada una de las posibles combinaciones. Sencillamente tendremos que razonarlo como lo haríamos de forma natural. Por ejemplo, en el primer renglón se cumplió que se obtuvieron los 20,000 pesos, se cumplió que se contratara un nuevo docente. Entonces podemos decir que es verdadero el enunciado que nos dice que si se obtienen los 20,000 pesos adicionales, entonces se contrataría al nuevo docente. Sin embargo, en la segunda resulta falsa, porque sí se obtuvieron los 20,000 pesos adicionales y sin embargo no se contrató al nuevo docente. Entonces podemos tachar esta y decir que realmente no está en lo correcto, es falsa, resulta falsa. Ahora, en el tercer renglón no se obtuvieron los 20,000 pesos adicionales y sin embargo sí se contrató al nuevo docente. De cualquier forma, esto resulta falsa porque, bueno, aquí nos decía que si se obtenían los 20,000 pesos adicionales se contrataría al nuevo docente. Sin embargo, nos deja abierta la posibilidad de que bajo otra condición pues también se contrata al nuevo docente. Por lo tanto, se dice que es verdadera una proposición condicional cuando la premisa o la hipótesis resulta falsa y la conclusión verdadera. Ahora, ocurrió que no se obtuvieron los 20,000 pesos adicionales y tampoco se contrató al maestro. Por lo tanto, también podemos decir que esto es verdadero, porque aquí estaba diciendo que se ocupaban los 20,000 para contratar al profesor. No se consiguieron los 20,000, no se contrató al profesor. Podemos decir que esto es verdadero. Entonces, como pueden ver, es la condicional igual como nuestro lenguaje natural. Por lo tanto, no es necesario memorizarlas. Si creen ustedes necesario hacerlo, bueno, se puede hacer, pero si lo razonamos y vemos
cómo está compuesta la proposición, podemos darnos cuenta fácilmente cuándo va a ser falsa y cuándo va a ser verdadera, sin necesidad de memorizar, ¿no? Sin necesidad de estar pensando la primera tiene que ser verdadera y la segunda falsa para que me dé falso. No hay necesidad de llegar a eso, ¿no? Si lo razonamos perfectamente, cada una de las posibilidades, vamos a darnos cuenta sin necesidad de haber memorizado la tabla de verdad. Vamos a un ejemplo. La proposición P me dice que 1 es mayor que 2 y la proposición Q me dice que 4 es menor que 8. P es falsa, obviamente, porque 1 es mayor que 2. Q es verdadera porque 4 efectivamente es menor que 8. Por lo tanto, si P entonces Q, tengo falsa y verdadera, me resultaría como verdadera. Y si Q entonces P, entonces me daría como resultado falso. Puesto que la primera es verdadera, la hipótesis, y la conclusión es falsa, que es la única combinación en la cual una proposición condicional me resulta falsa. Más ejemplos, dice, vamos a tener 3 proposiciones, P, Q y R. P es verdadera, Q es falsa y R es verdadera. Vamos a determinar el valor de verdad de las proposiciones compuestas que tenemos acá abajo. Y primero tenemos P o Q. Si P o Q, entonces R. Vamos a evaluar primeramente lo que tenemos dentro del paréntesis y a cambiar las proposiciones por su valor de verdad. Me quedaría como P, que es verdadera, Q, que es falsa, y R, que es verdadera. Ahora sí, evaluamos lo que está dentro del paréntesis. Verdadero o falso, pues es verdadero. Si verdadero, entonces verdadero, el resultado lógicamente es verdadero. Si la premisa es verdadera y la conclusión es verdadera, entonces el resultado también es verdadero. Vamos ahora con el segundo ejemplo. De nuevo vamos a sustituir las literales de cada proposición por su valor de verdad. Tenemos que P es verdadero, Q es falso, R es verdadero, se va a terminar convirtiendo en falso. Y nos queda, si verdadero, entonces falso, el resultado es falso. ¿No? Si tenemos una hipótesis verdadera y sin embargo la conclusión me dio falsa, quiere decir que la condicional resultó ser falsa. Vamos al tercer ejemplo. Tenemos P y si Q, entonces R. Sustituimos P verdadero, Q falso, R verdadero. Vamos a evaluar lo que está entre paréntesis. Si falso, entonces verdadero me da verdadero. Verdadero y verdadero me da también verdadero. Vamos al último ejemplo. P es verdadero, Q falso, R verdadero. Entonces evaluamos primero el que está dentro del paréntesis. Si falso, entonces verdadero es verdadero. Si verdadero, entonces verdadero me da como resultado también verdadero. Y ahí están los 4 ejemplos. Vamos a ver 2 conceptos relacionados con las condicionales, que es la proposición recíproca y la proposición contrarrecíproca. Dice, dada la proposición condicional, si P entonces Q, su recíproca es la proposición condicional, si Q entonces P. Quiere decir que cambiamos de lugar las proposiciones. Aquí la hipótesis era P y la conclusión era Q, y acá la hipótesis es Q y la conclusión es P. Entonces sencillamente las cambiamos de lugar. Vamos a ver esto en lenguaje natural cómo quedaría. Dice, por ejemplo, la recíproca de si la salida no va a la pantalla, entonces los resultados se dirigen a la impresora. ¿Ok? Entonces, al hacer la recíproca cambiaríamos de lugar la conclusión y la hipótesis. Me quedaría entonces primero, si los resultados se dirigen a la impresora, entonces la salida no va a la pantalla. ¿Sí? Únicamente hacemos el cambio de la proposición. Vamos a ver ahora la contrarrecíproca. Dice, dada la proposición condicional, si P entonces Q, su contrarrecíproca es la proposición condicional, si no Q, entonces no P.
Entonces aquí, al igual que con la recíproca, cambiamos de lugar la hipótesis y la conclusión y aparte las negamos. ¿Sí? Cambiamos de posición y las negamos. Ejemplo, si María estudia mucho, entonces es buena estudiante. Entonces vamos a cambiarlas de lugar y aparte las vamos a negar. Entonces es buena estudiante, va a quedar como hipótesis, pero aparte negada. Dice, si María no es buena estudiante, entonces no estudia mucho. Observen cómo las estamos cambiando y aparte las estamos negando. Más ejemplos, dice, si llueve, no me voy. La recíproca sería únicamente cambiarlos de lugar, sería, si no me voy, entonces llueve. Mientras que la contrarrecíproca, aparte de que ya las cambiamos de lugar, al igual que acá, las negamos. Entonces, si era la primera proposición, si no me voy, su negación sería, si voy. Entonces llueve, sería, entonces no llueve. Así quedaría la recíproca y la contrarrecíproca. La recíproca nada más cambiamos de lugar y la contrarrecíproca aparte negamos cada una de las proposiciones que conforman la proposición condicional compuesta. Tenemos otro ejemplo, dice si tienes 100 pesos entonces puedes comprar un helado. ¿Cómo quedaría la recíproca? ¿Cómo quedaría la contrarrecíproca? Bien, eso se lo dejo a ustedes para que lo piensen. Vamos ahora al segundo tipo de proposiciones que vamos a ver en esta ocasión, que son las proposiciones bidireccionales. Y para esto tenemos 3 ejemplos. Dice, Mario entrará a la universidad si y solo si aprueba el examen de admisión. Habrá cosecha si y solo si llueve. Obtendré un 100 en el examen únicamente si lo contesto correctamente en su totalidad. Entonces, lo que me define una proposición bidireccional es sí y solo sí. Sí y solo sí, o también puedo decir únicamente sí. Aunque lo más común es usar el sí y solo sí. Aquí me estoy estableciendo que la primera proposición va a ocurrir únicamente si pasa la segunda. En las proposiciones condicionales dejábamos abierto, ¿no? Puede ocurrir la segunda si ocurre la primera, aunque también si ocurre otra, bueno, pues también puede pasar. Pero en este caso sí estamos condicionando que forzosamente tiene que pasar la segunda para que ocurra la primera. Por eso está el sí y solo sí. De forma matemática se vería de la siguiente forma. Si P y Q son proposiciones, la proposición compuesta P, sí y solo sí Q es una proposición bicondicional y se denota por la doble flecha. Vamos a ver la tabla de verdad. Tenemos la proposición P dice Mario entra a la universidad. La proposición Q dice Mario aprueba el examen de admisión. Entonces la proposición bicondicional con estas dos proposiciones quedaría con Mario entrará a la universidad si y solo si aprueba el examen. Entonces, si Mario entra a la universidad y aprueba el examen, quiere decir que nuestra bicondicional es cierta, es verdadera. Si Mario entra a la universidad y no aprueba el examen, quiere decir que nuestra proposición compuesta resultó ser falsa, ¿no? Porque nosotros estábamos diciendo que iba a entrar al examen sí y solo sí aprobaba, que iba a entrar a la universidad sí y solo sí aprobaba el examen. Sin embargo, entró a la universidad y no aprobó el examen. Entonces quiere decir que nuestra declaración bicondicional fue falsa. Resultó que Mario no entró a la universidad y sí pasó el examen. Aquí también resultó ser nuestra proposición falsa, porque nosotros dijimos que si aprobaba el examen entraría a la universidad. Ahora Mario no entró a la universidad y no aprobó el examen. Quiere decir que lo que dijimos fue cierto. Fue cierto que para entrar a la universidad tenía que aprobar el examen. Entonces, para una proposición bicondicional nos va a dar un resultado verdadero cuando ambas proposiciones tengan el mismo valor de verdad. Quiere decir que las dos tienen que ser falsas o las dos tienen que ser verdaderas. Pero si hay una combinación de falso y verdadero, entonces nuestra bicondicional nos va a dar como resultado falso.
De nuevo, es como ocurre en el lenguaje natural si lo pensamos lógicamente. Así que tenemos las dos opciones: o memorizamos la tabla de verdad o tratamos de verlo de forma lógica, ¿no? Al ser una bicondicional, las dos tienen que tener el mismo valor de verdad, o las dos falsas o las dos verdaderas. Vamos a ver un ejemplo. La proposición P me dice que 1 es menor que 5 y la proposición Q me dice que 2 es menor que 8. Dice P es verdadero puesto que 1 es menor que 5 realmente, mientras que Q también es verdadero puesto que el 2 es menor que el 8. Por lo tanto, si P entonces Q me resulta también verdadero. Recordando que en la bicondicional ambas proposiciones tienen que tener el mismo valor de verdad, o las dos verdaderas o las dos falsas. En este caso las dos son verdaderas, por lo tanto el resultado es verdadero. Bien, vamos a ver otros conceptos relacionados con las proposiciones, que son las tautologías, contradicciones y contingencias. Tenemos esta tabla de verdad para evaluar esta proposición compuesta que dice P o Q o no Q. Aquí P o Q me da como resultado verdadero y la negación de Q me da como resultado falso. Falso, verdadero o falso me da como resultado pues verdadero. Acá me dio verdadero o verdadero, el resultado por lo tanto también es verdadero. Después en la tercer renglón me dio verdadero o falso, cuyo resultado también es verdadero, y falso o verdadero, que también el resultado es verdadero. Cuando yo en una tabla de verdad, al evaluar una proposición, me encuentro con verdaderos en todos los renglones, digo que esto es una tautología. Cuando todos los valores de la evaluación en la tabla de verdad me da como resultado verdadero, estoy hablando de una tautología. Tenemos acá otro ejemplo. En este ejemplo, al evaluar esta proposición compuesta, me da los resultados de falso para el primer renglón, también en el segundo, lo mismo ocurre en el tercero y en el cuarto. Cuando todos los valores de verdad correspondientes a la evaluación de una tabla de este tipo me da como resultado falso, entonces digo que se trata de una contradicción. Esta proposición es una contradicción. Y lo compruebo evaluando su tabla de verdad. Si todos me dan falsos, entonces es una contradicción. Decíamos en el pasado, si todos son verdaderos, entonces es una tautología. Y en esta tabla de verdad me arroja valores mixtos. Tenemos unos verdaderos, unos falsos. Y cuando tenemos resultados mixtos, entonces decimos que es una contingencia. Y bien, esto sería todo por esta actividad. Espero que haya quedado claro las condicionales, bicondicionales y estos últimos tres conceptos. Nos vemos en la siguiente actividad.